Bienvenidos, buscadores de lo macabro, a un nuevo relato que los llevará al borde del abismo. Hoy les traigo una historia que no es para los débiles de corazón, un pacto con seres demoníacos que dejó un pueblo marcado para siempre. No es un cuento de ficción pura, no. Esto está inspirado en susurros de la historia, en casos reales que aún hoy hacen temblar a quienes los recuerdan. Prepárense para el juramento de las cenizas, una hora de terror puro. Si se atreven, apaguen las luces, suban el volumen y no miren atrás. Corre el año 1692 en un rincón olvidado de España, cerca de las montañas de Aragón. El pueblo se llamaba Valdehueso, un lugar pequeño y aislado donde la vida giraba alrededor de la iglesia, las ovejas y los viñedos que trepaban por las colinas. Pero ese año, una plaga devastadora arrasó con todo. No era una plaga de insectos ni una enfermedad humana, sino algo peor. Los viñedos, el sustento del pueblo, comenzaron a marchitarse sin razón aparente. Las vides se pudrían desde la raíz, las uvas se convertían en bolitas negras y pestilentes, y un olor a azufre impregnaba el aire. La hambruna llegó rápido. Las ovejas morían de inanición y el poco grano que quedaba se agotaba. La gente rezaba en la iglesia día y noche, liderados por el padre Gregorio, un sacerdote severo que culpaba a los pecados del pueblo por la desgracia. Pero las oraciones no funcionaban. Los niños se enfermaban, los ancianos se rendían y el hambre comenzó a quebrar incluso a los más fuertes. En medio de esta desesperación, un hombre llamado Alonso de la Cruz empezó a destacar. Alonso era un viñador, un hombre callado de mirada afilada que había perdido a su esposa e hijos años atrás en un incendio. Nadie sabía mucho de él, salvo que vivía solo en una cabaña al borde del bosque y que a veces se le veía hablando solo bajo la luna. Los rumores decían que su familia no había muerto por accidente, sino que él los había sacrificado en un ritual pagano. Nadie lo creía del todo, hasta que la plaga empeoró. Una noche, Alonso reunió a un grupo de aldeanos en el cementerio del pueblo. Eran 7 en total, hombres y mujeres agotados, dispuestos a cualquier cosa por salvar a sus familias. «No es Dios quien nos escucha ahora», dijo Alonso, su voz rasposa cortando el silencio. «Hay otros que sí responden, pero piden algo a cambio». El cementerio de Valdehueso era un lugar temido incluso en los mejores tiempos. Las lápidas estaban torcidas, cubiertas de musgo, y el suelo siempre estaba frío, incluso en verano. Esa noche, bajo un cielo negro como el carbón, Alonso llevó al grupo al centro, donde una cruz de piedra partida marcaba una tumba sin nombre. «Aquí», dijo, «es donde lo llamaremos». Sacó un libro viejo, encuadernado en cuero desgastado, que nadie reconoció. Algunos dicen que era un grimorio robado de un monasterio abandonado, otros, que lo había escrito él mismo con sangre. Alonso trazó un círculo en la tierra con una daga oxidada y pidió a cada aldeano que ofreciera algo, sangre de sus venas, mechones de cabello y un objeto querido. Una mujer, Clara, dio el rosario de su madre muerta, un hombre, Diego, ofreció la alianza de su esposa fallecida. Alonso cortó su propia palma y dejó que la sangre goteara sobre la tumba, mientras leía palabras en un idioma gutural que hizo temblar el suelo. De pronto, el viento se detuvo. Una niebla espesa se alzó desde la tierra, oliendo a cenizas y carne quemada. Los aldeanos sintieron un peso en el pecho, como si algo los observara desde las sombras. Entonces, una voz resonó, no desde el aire, sino desde dentro de sus cabezas. Era profunda, rasgada, y prometía, «denme lo que pido, y sus campos florecerán. Pero si fallan, tomaré lo que me plazca». Nadie vio al ser, pero todos sintieron su presencia, una silueta alta, hecha de humo y brasas, con ojos como brasas ardientes que se desvanecía al mirarla directamente. Al amanecer, el grupo regresó al pueblo, temblando pero esperanzado. Esa misma tarde, una tormenta extraña barrió Valdehueso.
El cielo se tiñó de rojo, y la lluvia que cayó era caliente, con un leve tinte grisáceo, como cenizas disueltas. Al día siguiente, los viñedos estaban vivos otra vez. Las vides crecían a una velocidad imposible, cargadas de uvas negras y brillantes. Los aldeanos lloraron de alivio, comieron hasta saciarse, y por un momento, creyeron que habían ganado. La abundancia duró poco. Las uvas, aunque hermosas, tenían un sabor extraño, dulce al principio, pero con un regusto a cenizas y sangre. El vino que producían era espeso, casi negro, y quienes lo bebían decían sentir un calor que les quemaba las entrañas. Pronto, los sueños comenzaron. Todos en el pueblo soñaban con la misma figura, un ser alto, envuelto en humo, que caminaba entre las vides con pasos silenciosos. En los sueños, señalaba a alguien y susurraba una palabra, mío. Luego vinieron las desapariciones. Primero fue Clara, la mujer del rosario. La encontraron en su viñedo, con los ojos abiertos y la boca llena de cenizas, como si hubiera intentado gritar. Después fue Diego, el hombre de la alianza, hallado con las manos hundidas en la tierra, como si hubiera querido escapar de algo que lo arrastraba hacia abajo. Uno por uno, los 7 que hicieron el pacto comenzaron a desaparecer, y con cada pérdida, los viñedos crecían más, las uvas se volvían más grandes, más oscuras. El padre Gregorio intentó detenerlo. Reunió a los aldeanos en la iglesia y bendijo los campos con agua bendita, pero al tocar las vides, el líquido siseó y se evaporó, dejando un hedor a azufre. Una noche, el sacerdote fue visto caminando hacia el cementerio con una antorcha, jurando quemar el libro de Alonso. Nunca regresó. Al día siguiente, la iglesia amaneció con las puertas selladas por enredaderas negras que nadie pudo cortar. Alonso fue el último en hablar. Lo encontraron en su cabaña, sentado frente a un fuego apagado, con el grimorio abierto en su regazo. No era un regalo, murmuró a quienes lo interrogaron. Era un préstamo. Y ahora viene a cobrar. Esa noche, un grito inhumano resonó desde el cementerio, y Alonso desapareció, dejando solo el libro, cuyas páginas estaban en blanco. El pueblo se hundió en el caos. Los que no habían hecho el pacto intentaron huir, pero los caminos hacia Valdehueso estaban bloqueados por una niebla impenetrable que quemaba la piel al tocarla. Los viñedos comenzaron a invadir el pueblo, las vides trepando por las casas, rompiendo ventanas, estrangulando a quienes intentaban resistir. El aire se llenó de un polvo gris que hacía toser sangre a quienes lo respiraban. Una noche, un grupo de aldeanos desesperados decidió quemarlo todo. Armados con antorchas, prendieron fuego a los viñedos. Las llamas rugieron, pero no eran normales, eran de un azul enfermizo, y el humo que despedían olía a carne quemada. Mientras ardía, se escucharon gritos desde el suelo, como si algo atrapado bajo la tierra estuviera muriendo o despertando. Al amanecer, Valdehueso era un mar de cenizas. Los viñedos estaban destruidos, pero el cementerio seguía intacto, la cruz partida brillando bajo el sol como si nada la hubiera tocado. Nadie sabe cuántos sobrevivieron. Algunos dicen que unos pocos escaparon y contaron la historia en pueblos vecinos, pero fueron tildados de locos. Valdehueso fue borrado de los registros oficiales, y hoy, los mapas solo muestran un vacío donde solía estar. Hay quienes dicen que el lugar sigue ahí, escondido en las montañas de Aragón. Viajeros perdidos han reportado ver campos de cenizas donde nada crece, pero donde las vides negras a veces reaparecen tras tormentas extrañas. Otros afirman haber encontrado fragmentos de un libro quemado entre las ruinas, con palabras que queman los dedos al tocarlas. Y en noches silenciosas, los pastores de la región juran escuchar susurros en el viento, voces que piden sangre a cambio de promesas vacías. ¿Realidad o leyenda? En el siglo XVII, varios pueblos españoles desaparecieron misteriosamente tras plagas o hambrunas inexplicables.
Archivos eclesiásticos hablan de herejías en Aragón que involucraban rituales prohibidos. Y en el folclore local, persisten historias de hombres que vendieron sus almas por abundancia, solo para perderlo todo. ¿Qué harías tú por salvar a los tuyos? ¿Arriesgarías un pacto con lo desconocido? Déjenme sus teorías en los comentarios, suscríbanse si sobrevivieron a esta hora de terror y díganme si quieren más historias así. Nos vemos en la próxima, si las sombras nos lo permiten.